Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Luis Aliaga. Soy docente de nuestro prestigioso colegio científico Nikola Tesla. El día de hoy, jóvenes, quiero compartir con ustedes este ejercicio, una pregunta que ha venido aquí en el último examen de la pre, como es el tema de simetrías y reflexiones. ¿De acuerdo? Tema importante, chicos, tema vigente, constante en las distintas pruebas. Vas a darte cuenta de que es un tema sencillo, no hay mucho que complicarnos. Mientras vayamos resolviendo, si hay algo que de repente tengamos que aclarar, pues lo vamos a aclarar aquí con unos pequeños gráficos. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Nos dice, se dibuja el cuadrado MNPQ, ya está, aquí en el plano cartesiano. Se obtiene el cuadrado M', N', P' y Q', que es simétrico al cuadrado MNPQ respecto de la recta y igual a 1. Luego se obtiene el cuadrado M2, N2, P2 y Q2, que es simétrico del cuadrado M', N', P' y Q' respecto ahora del eje Y. Una vez que hagamos esa doble simetría, ¿correcto? Entonces vamos a tener que calcular la suma de las abscisas del cuadrado último que hemos calculado. ¿De acuerdo, jóvenes? Pareciera que en el texto fuese algo complicado, pero no lo es, jóvenes. Vas a ver que con un par de tips esto te va a quedar bastante clarito y además vas a darte cuenta que es bastante sencillo. Bien, pero antes, jóvenes, algo rapidito nada más. Recuerda que existen dos tipos de simetrías. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Simetrías axiales y simetrías centrales. Las simetrías axiales se dan respecto de una recta. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, estoy calculando la figura simétrica, por ejemplo, de esta figura, la estoy reflejando respecto al eje X. ¿Te das cuenta? Ha sido reflejada respecto del eje X. Podemos reflejarla respecto del eje Y también, como también podríamos reflejarla respecto a una recta AX más B. A ese tipo de reflejos se le llama simetría axial. Y la simetría central es aquella donde una figura se refleja respecto a un punto. En este caso puede usted observar, esta figurita está siendo reflejada respecto a este punto. En este caso, el origen de coordenadas. Pero podemos también reflejarlo respecto a un punto cualquiera, 3,5, 7,-8, en fin, un punto P cualquiera. Bueno, recordar eso. Entonces, habiendo recordado brevemente esta pequeña teoría, te has dado cuenta que las dos reflexiones que vamos a hacer de esta figura son ambas axiales, ¿verdad? Porque primero lo vamos a reflejar respecto a la recta y igual 1 y luego lo vamos a reflejar respecto a la recta o eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, doble simetría axial. Muy bien. Profesor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se trabaja esto? Chicos, la verdad que yo siempre digo, este es el santo grial, ¿correcto? Con esta pequeña formulita vas a dar cuenta que va a ser muy sencillo calcular las coordenadas de la figura que me pidan que calcule su simétrico o la figura reflejada. Con esto, jóvenes, 2P menos A. Acordémonos de esto, 2P menos A. Si quisiéramos profundizar un poquito más, y no quisiera mucho extender el video, obviamente que podemos demostrar por qué 2P menos A. Claro que sí, tendríamos que profundizar un poquito más en la teoría, pero podemos rápidamente tal vez. Recuerda que en las líneas proyectantes, chicos, una teoría bastante básica nos indica de que las líneas reflejadas, en este caso, por ejemplo, respecto del punto, tienen que estar a la misma distancia. Entonces, por un concepto básico de geometría analítica, ¿cómo se calculaba la coordenada del punto medio de una recta? ¿Recuerdas que era simplemente la semisuma de las abscisas y la semisuma de las ordenadas? Así podía usted calcular la coordenada del punto medio. Pues basándonos en esa idea y haciendo un despeje, es que vamos a poder calcular las coordenadas de la figura reflejada. Despejando, 2P menos A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces no es que sencillamente vengo y te digo, bueno, chicos, memoriza esto. Para efectos prácticos, claro que nos sirve, pero en realidad todo tiene su porqué. ¿De acuerdo? Ya está. Otra cosa que nos va a importar muchísimo es saber respecto de qué lo estoy reflejando. ¿De acuerdo? Imaginen, observa acá, quiero que observes acá. Aquí, por ejemplo, lo estamos reflejando respecto del eje de las abscisas. ¿Te das cuenta? En esta simetría axial
lo estamos reflejando respecto al eje de las abscisas. Entonces, tú te has dado cuenta, mira chicos, la figura queda acá, ¿correcto? Entonces, cuando se refleja, por ejemplo, respecto del eje de las abscisas, por ejemplo, yo te pregunto, este punto tiene una coordenada, ¿cierto? Este punto tiene una coordenada. Yo te pregunto, ¿qué coordenada o qué valor de la coordenada será el valor de X o el valor de Y quien va a sufrir un cambio? Date cuenta, observa. Mira, esta distancia por teoría tiene que ser igual a esta distancia, ¿correcto? Entonces, tú observas, quien se mantiene fijo en todo momento, quien se mantiene constante, es la X, ¿cierto? Se mantiene constante la X. Y quien ha cambiado de valor, ¿quién es? El Y. ¿Viste? El Y. Imagínate, no sé, que aquí fuera 1. Ahora aquí será -1. Y aquí, jóvenes, esto es importante. Cuando lo reflejes respecto de X, entonces X permanece constante y Y cambiará de valor. De forma análoga, si yo lo reflejo respecto del eje Y, ¿correcto? Quien permanece constante es la Y y la X cambiará de valor. ¿Correcto? Sí, en el sentido opuesto. Bueno, ahora sí, bajo estas dos premisas y estos dos conceptos básicos, vamos a resolver. Me dicen, jóvenes, que tenemos el siguiente cuadrado aquí en el plano cartesiano. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es identificar sus puntos, ¿de acuerdo? Bien, el punto P, podemos observar que tiene coordenada x3, y6, 3,6. Tenemos el punto N, x5, y4. Ahí está. Tenemos el punto M, x3, y2. Ahí está. Y luego tenemos el punto Q, x1, y4. Listo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está. Tenemos las coordenadas entonces de mi figura, las cuales voy a plasmarla acá. ¿Les parece, jóvenes? Ya está. Entonces, M, 3,2. N, 5,4. P, 3,6. Q, 1,4. Listo, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es calcular primero las coordenadas de la nueva figura reflejada respecto de y igual 1. ¿Recuerdas? Entonces, nos están pidiendo que reflejemos esto, pero respecto de y igual 1. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos entonces en busca de ello. Vamos a calcular el M', vamos a calcular el N', las coordenadas de Q' y las coordenadas de P' y de Q'. Ya está. ¿Lo calculamos? Bien. Analicemos. Nos están pidiendo que lo reflejemos respecto de la recta y igual 1. Más o menos la recta y igual 1 sería así, ¿no? Más o menos así. La recta y igual 1. Acá está. Esta es la recta y igual 1, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿te das cuenta que mi figura, al ser reflejada, simétricamente estaría por esta posición? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Te pregunto entonces, ¿qué valores permanecen constantes? ¿Qué valores van a permanecer constantes? ¿Te das cuenta? ¿Qué valores van a... Esta figura se va a volver simétrica hacia acá. ¿De acuerdo? Esta figura se vuelve simétrica hacia acá. Entonces, quiere decir que el valor de Y va a cambiar. Sin embargo, la X se queda constante. Entonces, jóvenes, ponemos acá. Simplemente sabemos que la X del nuevo M', N', P' y Q' es la misma. 3, 5, 3, 1. Ya está. ¿Viste? Ya está, profesor, ya lo tengo. Entonces, mira, ¿ves? Entonces, profesor, ¿y ahora cómo hallo las nuevas ordenadas? Fácil. ¿Qué te dije hace un rato? Gracias a la formulita del Santo Grial, ¿cierto? Con esto lo hacemos todo, chicos. A ver, ¿cómo así, profesor? ¿Cómo así? Fácil. Simplemente decimos 2 por P. Profe, ¿pero quién es mi P? Acá, la recta. 1 menos A.
Profe, ¿quién es mi A? El punto, pues, en este caso estás trabajando con Y. Ahí está, ¿correcto? Así, de esta forma. ¿De acuerdo? Sería entonces 2 veces P menos A. P sería 1 menos A, que sería 2, ¿correcto? Ya está. ¿Cuánto sería entonces? 2 por 1, 2, menos 2, 6. Ahí está, 3,0, ¿correcto? Y bueno, chicos, haces exactamente lo mismo acá. Listo, ya está. Igual acá sería 2 por P, 2 por 1, menos A, menos 4. Correcto, en este caso porque vamos a ver que quien está cambiando es la Y, las X permanecen constantes. ¿Correcto, jóvenes? Las X permanecen constantes. Ahí está. Igual acá sería 2 por P menos A. 2 por P menos A. Listo, jóvenes. Hagamos entonces acá. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. 2 por 1, 2, menos 6, menos 4, ¿verdad? 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Listo, jóvenes, ahí está. Esta vendría a ser entonces las coordenadas de mi nuevo cuadrilátero que ha sido reflejado respecto de la recta Y igual a 1. Respecto de la recta Y igual a 1. ¿Correcto, chicos? Ya está. Listo, pero nos dijeron que este cuadrado o esta figura trabaja con una doble simetría. Aquí está, la primera, primer reflejo. Y la segunda me dice que luego vamos a obtener el cuadrado cuyas, ¿no? El cuadrado M2, N2, P sub 2, Q sub 2, que es simétrico a este primero que hemos ya calculado, respecto del eje Y. Ok. Entonces, una vez que tenemos, chicos, la figura, por ejemplo, acá, imagínate acá la figura, la vamos a reflejar respecto del eje Y. Este es el eje Y. ¿Cómo quedaría el simétrico? Por acá, ¿cierto? Quedaría por acá, por esta posición. Muy bien, entonces vamos acá. Me están diciendo entonces que vamos esta vez a reflejarlo respecto al eje de las ordenadas Y. ¿De acuerdo? Y así obtenemos el M sub 2, el N sub 2, el P sub 2 y el Q sub 2. Ahí está, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, ¿y aquí también lo vas a hacer con el 2P menos A? Yo te digo incluso más fácil todavía. Lo vamos a hacer más fácil todavía. Porque cuando se refleja respecto de un eje, ya sea respecto de X o respecto de Y, es mucho más sencillo. Ya sin ni siquiera utilizar eso. En este caso me están diciendo refléjalo respecto al eje Y. Eso quiere decir entonces de que aquí viene el truco. Otra vez, pero eso sí analiza. ¿Recuerdas que la figura está más o menos por acá? ¿Sí? ¿La recuerdas? Ya. Ahora, esta figura nos piden que la hagamos simétrica respecto al eje Y. Así que esta figura en forma simétrica estaría por acá, ¿verdad? Entonces, una vez más yo te pregunto, ¿quiénes van a permanecer constantes? La Y, ¿cierto? ¿Y quién va a estar cambiando? ¿Quién va a cambiar acá? La X. Ah, entonces, profesor, en este caso las coordenadas, aquí, ¿quién va a permanecer constante? La Y es la X quien va a cambiar. Entonces, ponemos acá, la X es la que vamos a calcular y la Y permanece constante. 0, menos 2, menos 4, menos 2. Ya está. Listo, la Y permanece constante. Esta figura ahora va a ser reflejada respecto al eje Y. Te das cuenta que la X, son las X las que van a estar cambiando de posición. Muy bien, entonces, profesor, y como lo reflejo respecto de X o respecto de Y, lo único que haces es cambiar el signo. Nada más, se cambia el signo. Si aquí dice 3, aquí será menos 3. Si aquí dice 5, aquí será menos 5. Si aquí dice 3, aquí será menos 3. Si aquí dice 1, aquí será menos 1. ¿Correcto? Ya está. Y eso sería todo. Eso quiere decir entonces, jóvenes, que la coordenada de la nueva figura que ha sido reflejada dos veces, la primera respecto a la recta Y igual a 1 y la segunda respecto a la recta Y, o eje de las ordenadas, tiene una nueva figura cuyas coordenadas finales son estas. ¿Ya está? Eso sería todo, chicos. Finalmente, y das como respuesta
Vamos a dar como respuesta, jóvenes, respuesta. Me decía, halle la suma de las abscisas del cuadrado obtenido finalmente. Entonces me piden que calcule o dé como respuesta la suma de los valores de las abscisas. Muy bien, chicos, abscisas ordenadas. Menos 3 más menos 5 más menos 3 más menos 1. Muy bien, jóvenes, ¿cuánto es esto? Menos 8, menos 11, menos 1, menos 12. Facilísimo, ¿ves, chicos? Ya está. Listo, y eso sería todo. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no? Entonces, manejar lo que es simetría y reflexiones con preguntas así, de este tipo, que nos viene, son vigentes, jóvenes, en los distintos exámenes. Te das cuenta que estuvo bastante fácil, ¿no, chicos? Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Espero que hayan podido comprenderlo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, jóvenes.